Bueno, está el título, El cielo en la tierra. ¿Qué es lo que decía Jesús cuando comenzó su ministerio? Primero, que se arrepientan, ¿no? Porque ha llegado el reino de los cielos, está cerca. Ha llegado el reino de los cielos, ¿sí? Pero no es solamente que viene como una nube el reino y ya está, sino que en realidad Él era el que portaba el reino de los cielos. Y a Él, al comisionar a sus discípulos, les dio la tarea, la orden, ¿sí? No era opcional, no es opcional, sino que vayan y que lleven el reino, que prediquen el evangelio, que echen fuera a los demonios, que pongan la mano sobre los enfermos y sean sanados. No es nuestra autoridad, no es nuestro poder, sí es nuestra obediencia a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que perder el miedo o la vergüenza. Tal vez uno ora por un enfermo y no se sana, ¿sí? Pero es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Pero nosotros somos ese canal de bendición. Nosotros somos ese canal que une el cielo y la tierra. Somos el punto de conexión. Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Amén? Amén. Y a veces tenemos expectativas de cómo debe ser un milagro, ¿no? Y nos hacemos una idea y tal vez no funciona como esperábamos. Pero Dios es soberano y Él sabe, Él conoce qué es lo mejor en cada situación y para cada persona. Amén. Me pasó una vez de ir a orar porque vendía en el centro, en negocios, lo que vendemos también ahora, aparte de nuestro trabajo de cortar carne, panificados. Y bueno, en la venta uno siempre tiene diálogo, siempre conversa un poco. Una chica estaba muy triste porque su papá estaba enfermo de cáncer terminal y realmente eran sus últimos días. Y yo le dije, bueno, vamos a orar por él. Y fue un esfuerzo porque tuve que viajar 1 hora. Podía haber tenido excusa o decir no tengo plata o tengo el tiempo ocupado. Pero realmente Dios me guió en esa situación. Y bueno, fuimos con mi esposa, yo entré a visitarlo, un hospital muy grande. Fui directo al grano a predicarle el evangelio. Él aceptó a Cristo, oré por él, por sanidad. Obviamente estábamos expectantes de que Dios hiciera un milagro y al otro día él esté sano. Pero no fue ese el resultado. A los 3 días falleció. ¿Quién quiere que ore por sanidad? Lo mando con el Señor. No. Él falleció, pero su hija me dice, ¿qué le hiciste a mi papá? Dada, oré por él y él aceptó a Cristo en su vida, reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Mi papá se fue, pero con una sonrisa. Vivió 3 días después de haber aceptado al Señor, pero me dice, mi papá era una persona amargada que se quejaba de todo. Si hacía frío, porque hacía frío. Si hacía calor, porque hacía calor. De todo. No miren a nadie, porque pasa. Pero dice, él siempre estaba amargado y triste, enojado con la vida. Y esos 3 días fue otra persona. Él estaba contento. Él estaba feliz. No fui yo, fue Dios. Y Él le dio la oportunidad a Cristo entrar en su vida y cambiar su realidad. No fue sanado, no fue el milagro que nosotros estábamos esperando. Porque si no, bueno, no moriría nadie, ¿o no? Vamos a orar que todos sean sanos y que los muertos resuciten y no muere nadie. No, es un tiempo la vida. Dios nos permitió determinado tiempo, determinados años, aún los días, Dios los tiene contados de nuestra vida. Por eso es que tenemos que descansar en Él y confiar en que Él tiene el control de nuestra vida. Ahora, nosotros somos el punto de conexión. A veces
pensamos que hay cristianos súper espirituales, ¿o no? A ver, me tienen que dar algún ejemplo. 2, 3 ejemplos. ¿Qué se imaginan de un cristiano que es súper espiritual? Por ejemplo, yo vine en nube hoy. La estacioné afuera. No, mentira. No es el Goku. Ese es Goku, sí, el que anda en la nube. Y Jesús va a volver en las nubes. Ahora, ¿no le sale ningún ejemplo? Que todo el tiempo escuchan la voz de Dios. Claro, Dios me habló. Dios me está diciendo en este momento. No quiere decir que siempre sea falso, no. Dios habla, pero no es que Dios habla todo el tiempo. Eso lo vemos en la palabra. Que vino palabra de Dios a Abraham, vino palabra de Dios al profeta, ¿no? Y Dios habló, Dios buscaba. Si vemos en la palabra, es Dios siempre buscando al hombre para tener una relación, ¿sí? O por ejemplo, las visiones, los sueños. Dios habla en visiones, en sueños, eso es real. Pero a veces se crea un fanatismo y decir, no, voy a orar y si Dios me lo muestra, me levanto a trabajar. No, tenés que ir, es tu trabajo. Entonces, pero eso es sobre espiritualizar. Y a veces tenemos una falsa expectativa de lo que debe ser un hijo de Dios. Se crea una falsa expectativa. Que, por ejemplo, si no hablo en lenguas angelicales, no tengo al Espíritu Santo. Y eso es falso. ¿Sí? Porque es un don. Y es un don que Dios usa a través del Espíritu Santo para que nos comuniquemos con Él. Es precioso. Lo tenemos que anhelar. La palabra nos insta a anhelar los mejores dones. ¿Qué mejor que estar comunicado y alineado con Dios? Amén. Entonces, pero a veces nos hacemos ideas locas de qué es ser realmente espiritual, ¿no? O estuve orando 17 horas seguidas y yo sí estoy ungido, tengo el poder de Dios. Y bueno, amén si oras mucho, tantas horas. Dios te bendiga. Pero eso no garantiza que Dios te va a usar. Porque ahí nosotros estamos haciendo un sacrificio para que supuestamente Dios nos dé su presencia y su unción. No digo que no sea siempre así, ¿no? Pero a veces Dios te va a guiar. Pero eso no es la garantía de que vos sos espiritual. Hay en casos determinados que Dios te va a guiar. O para hacer un ayuno. Algunos ayunan un día, otros una hora. Le agarra hambre enseguida. No, que me desmayo. Y es una práctica que debemos, valga la redundancia, practicarla. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Mira este ejemplo. Si no puedo cerrar mi boca para comer, ¿cómo voy a cerrar mi boca para alargar un chisme? ¿No? No voy a tener dominio propio. Y lo necesito. Entonces, si no puedo tener dominios solamente en algo que es privarme de los alimentos, ¿no? Bueno, de hecho en este tiempo hacemos ayuno de otras cosas también, ¿no? Como de la televisión, de las redes, porque vemos también que hay otros ejemplos de ayuno en la palabra. Pero que yo haga un ayuno de 21 días, de 40 días, ¿eso me garantiza que soy espiritual? ¿O simplemente estoy haciendo un sacrificio? Entonces, tal vez Dios te guíe a hacerlo, ¿sí? Pero ¿cuándo se va a notar? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si fue Dios el que te guió? Al final, en el resultado, si hubo un cambio, si hubo una transformación en tu vida. Si al final hay un cambio, realmente damos testimonio de que Dios te guió a hacer eso. Pero si hacemos estas cuestiones, hacemos estas prácticas espirituales y no hay cambio en mi vida, no sirve de nada. Solamente para que digan, mirá al hermano cuántas horas está orando. Se levanta 3 horas antes para orar, antes de ir al trabajo.
Mirá al hermano la cantidad de días que ayuna. ¡Wow! Ese sí está lleno del poder de Dios. Y después es una persona amargada, enojada, es una persona rebelde que no quiere recibir un consejo. ¿Hubo un cambio en esa persona? No. Entonces no es espiritualidad, eso es religiosidad. Hacemos cosas para aparentar. Y eso es lo que hacían los fariseos. Ellos daban una imagen de espiritualidad. Daban una imagen de que eran santos, de que eran puros, que no tenían pecado, pero escondían todo y mostraban al mundo una imagen falsa. Entonces, nosotros necesitamos realmente conocer qué es ser un verdadero cristiano y cuál es la verdadera espiritualidad. Hacer que lo que está en el cielo pueda llegar acá en la tierra. ¿Sí? Tenemos el corazón con el Señor en el cielo, pero los pies los tenemos que tener en la tierra, ¿no? Tenemos que ser conscientes de cómo estamos viviendo, de qué manera y el tiempo. Por eso vamos a comenzar leyendo Juan 13:34. Hoy traje muchos menos versículos, así que estén atentos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por otros. Ahora, muchas veces nos complicamos la vida, tenemos ideas locas de qué realmente es ser un cristiano, un hijo de Dios. Y el Señor nos está simplificando cómo debemos vivir, amándonos unos a otros. Si amo a mi prójimo, amo a mi hermano, ¿voy a tener envidia por él? ¿Saben qué es la envidia? Es que deseo que esa persona no tenga lo que tiene, que no disfrute. Eso es la envidia. No quiero que le vaya bien. Si amo a mi hermano, a mi prójimo, ¿voy a hablar mal de él? No. Entonces, y de hecho, si hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal de Dios, porque Dios ¿cómo nos creó? A su imagen y semejanza. Estamos hablando mal del cuerpo de Cristo. Así que debemos arrepentirnos. Entonces, se simplifica en esto, en el amor, que nos amemos unos a otros. Y todo el mundo va a conocer que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Dios. Si ven esto en nosotros, si ven el amor que sobrepasa cualquier cuestión que podamos discutir. Amén. Vamos al siguiente versículo, que es 1 Corintios 13. Dice, si hablase lenguas humanas y angélicas. Aclara, ¿no? Porque grandes debates se forman en Pentecostés, que hablaron los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron lenguas que no conocían, idiomas que no conocían. Pero acá nos aclara el apóstol Pablo, lenguas angélicas, un lenguaje del cielo. ¿Sí? Si yo hablo estas lenguas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Algo que suena vacío. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ¿no? Muchas veces también creemos que una persona espiritual es la que tiene mucho conocimiento, la que tiene mucha sabiduría. ¿Conocen personas que no aman a Dios, que son sabias, que son inteligentes? Sí. Y claro, hay mucha gente que no ama a Dios y que es sabia, que es inteligente. Entonces eso no garantiza que sea una persona espiritual. Pero muchas veces
La carne nos lleva a presumir, uy, mirá, este hermano conoce tantas palabras de griego, de arameo, las traducciones, se sabe los versículos de memoria. Este sí que es espiritual, ¿no? A veces pensamos eso. Dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, si Dios nos usa para hacer milagros, ¿sí? Dios nos puede usar. Porque Dios necesita alcanzar una vida, tiene que tocar una vida, tiene que hacer un milagro y nos usa a nosotros. Pero nos dice, y si no tengo amor, nada soy. Entonces, es incompatible. Si voy a orar por alguien para que reciba un milagro, pero yo no tengo amor, ¿cuál es la motivación? Entonces, que Dios haga un milagro a través de mi vida no garantiza que estoy lleno de Dios o lleno del amor de Dios. Simplemente Dios necesitaba usarnos como un canal. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, Dios nos puede usar para hacer milagros, para llegar a personas, a multitudes, para predicarles, para que muchos sean salvos. Nos puede usar como un canal de bendición. Pero, ¿por qué dice, y si no tengo amor? Porque no lo estoy haciendo con la motivación correcta. Tal vez puedo hacerlo con la motivación de que mi nombre sea conocido. Que me conozcan a mí, que digan, mirá qué bien que habla, qué bien que enseña, mirá cuántos milagros, cuánta unción tiene esta persona. Si lo hacemos de esa manera, con esa motivación, no estamos teniendo amor. Entonces, y sigue, mirá lo que dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada soy. Es decir, podemos hacer cosas espirituales para que los demás nos vean, pero también podemos hacer cosas naturales, estos sacrificios. Decir, bueno, voy a vender mi casa, voy a vender todo y lo voy a dar a los pobres para que muchos puedan comer y saciar su hambre. Claro, la idea es que después hagan un homenaje, me hagan un homenaje y que reconozcan, mirá, esta persona, el sacrificio que hizo. Pero si lo hago con esa intención de que mi nombre sea reconocido, que mi nombre sea levantado, realmente no tengo amor. Y mirá que dice, si entrego mi cuerpo como un sacrificio para que sea quemado y no tengo amor, no soy nada. Es decir, cualquier sacrificio que podamos hacer humanamente, si no lo hacemos guiados por Dios, no es que vamos a morir quemados, no nos vamos a entregar, pero lo llevo a lo natural, a nuestra fuerza, a lo que yo pueda dar, a lo que yo pueda ayudar a las personas, acompañar, dar un abrazo, dar ánimo, todo el sacrificio que pueda hacer yo, todo el esfuerzo que humanamente pueda hacer. Si lo hago sin amor, nada soy, no sirve de nada. Pero muchas veces nos tratamos de crear esta imagen o lo vamos comprendiendo sin pensarlo mucho, ¿no? Porque se ve en la iglesia en general, ¿no? Que estas personas con talentos, con dones, que si yo no soy de esa manera, si no hablo de esa manera, si no alcanzo los mismos logros que esa persona alcanzó, yo no soy espiritual. Y terminamos creyendo que somos cristianos de segunda. Y que los que son ungidos son cristianos de primera. Son hijos de Dios, que ellos tienen unción, que ellos tienen revelación, que Dios les habla al oído, que les revela las cosas escondidas. Y son verdades de la palabra. Pero no es que Dios solamente las dejó para un grupo reducido. Es para la iglesia, es para el cuerpo. También vemos que la palabra nos dice que los dones son para servir al cuerpo, para servirnos unos a otros, para nutrirnos. Tiene que ser de bendición el don que Dios me dio.
tengo que trabajarlo, tengo que... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Tengo que hacerlo crecer a ese don, a ese talento que Dios puso en mis manos, para que sea de bendición, no solamente a mi vida, sino a las personas que me rodean. Amén. Y no hay cristianos de segunda, no hay cristianos menos ungidos. No hay cristianos que sean inferiores, de menor calidad. Somos hijos de Dios. El tema es que tenemos que creerlos. A veces hay personas que alcanzan otras cosas porque se animan a creerle a Dios. Y accionan en la fe. ¿Sí? A veces nos quedamos y no, pero tal vez no es para mí. Y hay que emprender en el Señor. Hay que animarse. Si Dios te guía a orar por una persona, hablarle a una persona de Jesús. Si ves una persona triste, desanimada, tenés que animarte a charlar un poquito. Pero esa obra la va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. De poner esa carga. De decir, ¿qué le está pasando a esta persona? Como nos compartía Eli al comienzo, ¿no? De interesarnos qué le está pasando al otro hermano. Eso es el cuerpo. Eso es el cuerpo. Nos ayudamos mutuamente. Y no es que nosotros tenemos que ayudar, animar. Entre todos nos animamos. Entre todos acompañamos, oramos. Leía en esta mañana, también meditaba, cuando estaba leyendo estos versículos, me quedé leyendo Corintios, y el apóstol Pablo hablaba en un momento y le decía, hemos pasado momentos tan angustiantes que pensábamos que íbamos a perder la vida, que no íbamos a salir con vida de esta situación. Pero, dice, a lo que nos llevó esa situación fue a no confiar en nosotros mismos, sino plenamente en Dios, solamente en Él. Y a eso nos debe llevar cada situación. No a enojarnos con Dios y decir, ¿por qué no respondes a lo que yo quiero? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no me haces caso? ¿No? Como si fuera Dios el chico de los mandados. Sino que Dios permite esas situaciones. Y oremos, pidámosle al Espíritu Santo que alumbre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos verlo de esta manera. Cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de esa situación en mi vida? Que confiemos más, que descansemos más en Él, en su poder, en su gracia. ¿Amén? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Debemos, como hijos de Dios, vivir con humildad y con sencillez. Tengo un versículo más acá, Filipenses 2, 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vanagloria se entiende que es querer gloriarme o jactarme, que el reconocimiento sea para mí, ¿no? Que no hagamos las cosas por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno su propio interés, sino cada uno también por el de los demás. Amén. Bueno, tenemos el ejemplo de la cruz. ¿Sí? Es una analogía, no es bíblico, pero la cruz, ¿cómo es? Es así y así. Entonces une el cielo con la tierra, pero también se expande a nuestro alrededor. Entonces la palabra nos insta a no buscar solamente mi propio bien, sino también mirar por el de los demás, por el hermano, por el compañero que tengo en el trabajo, que a veces me hace hablar en lenguas, y no angelicales a veces, ¿no? No, en polaco, en ucraniano, ¿no? Todos los idiomas. Pero no mirar solamente por nuestro propio beneficio. Mientras que a mí me vaya bien, ya está, ¿no? Y esto es algo que
el mundo propone en este tiempo el individualismo, el éxito personal. Entra a las redes y empezá a mirar los consejos de la mente millonaria. Vos tenés que ser superior a los demás. No te juntes con la chusma. Esos mensajes te dan. No te juntes con gente inferior a vos. Y todo es para tu éxito personal, para que seas millonario, para que seas rico. Porque según esa filosofía de vida, cuando sos rico, cuando sos millonario, ahí tenés el éxito. Pero sabemos que hay tanta gente millonaria, exitosa, reconocida, que no encuentra sentido a su vida. Está vacía completamente. Y sabemos que solamente Jesús nos puede saciar. Solamente Jesús nos puede dar propósito en nuestra vida. Es en Él, es en Él. Entonces, y cuando nosotros lo vemos y lo entendemos de esta manera, nos anima y nos ayuda a creer que si ayudo a un hermano, si ayudo a mi prójimo, no es que estoy perdiendo, ¿sí? Sino que estoy siendo de bendición a otros y eso me va a traer crecimiento. Amén. Vamos a 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Acá? Levantan todas las manos, ¿no? Estad sujetos a los ancianos, ¿sí? Y todos sumisos el uno al otro. O sea, habla del respeto hacia las autoridades de la iglesia, también a los padres, ¿no? Los jóvenes hacia los padres. Eso es un testimonio. ¿Y qué creen? ¿No es un testimonio en esta época que los hijos jóvenes, adolescentes, tengan respeto por sus padres? Esa es la rebeldía de la santidad. Es la rebeldía de la santidad. El respeto, el honrar a nuestros padres, el honrar a nuestros mayores, el honrar a las autoridades, eso es ir en contra del sistema. Porque el sistema propone todo lo contrario. Ahora, dicen, sumisos unos a otros, vestidos con humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y muchas veces queremos que Dios nos exalte rápido, que Dios vea, que los hermanos vean, que la iglesia vea que estoy creciendo. Pero la palabra nos habla claramente, si nos humillamos ante Él, honramos a nuestros pares, los tratamos como superiores, eso es respeto, eso es sumisión, eso da gloria a Dios, es humillar nuestra carne. Amén. Y dice que cuando, para que Dios nos exalte, ¿sí? No buscamos la exaltación de otras personas, sino que para que Dios nos exalte, ¿cuándo? A su debido tiempo. A veces queremos manejar nuestros tiempos y decimos, bueno, Dios, ya me tenés que empezar a levantar, a dar crecimiento, a hacerme visible, porque yo estoy creciendo. ¿No ves lo humilde que soy? ¿No? Entonces, pero todo lo bueno lleva un tiempo, un proceso. Todas las cosas que se hacen con excelencia, lo vemos que llevan procesos largos, con tiempo, con descanso, o prepararlo, o diseñarlo. Lleva tiempo las cosas que son de buena calidad, ¿o no? Y si queremos ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que entender que esta carrera es a largo plazo. No es una carrera corta, sino que es un maratón. Es una carrera de resistencia, donde Dios nos va formando, donde Dios nos va moldeando, va formando su carácter en nosotros, va formando su imagen en nosotros. ¿Amén? Entonces, tenemos que entender que vamos a ser exaltados por Dios a su debido tiempo. Ahora, volviendo un poquito a los renglones anteriores, que dice que Dios resiste a los soberbios. Y muchas veces
creemos que por tener un don o un talento de parte de Dios, ya está, ya somos espirituales y que nadie nos puede enseñar nada. Y eso es soberbia, eso es orgullo. Si nadie me puede enseñar. Si yo tengo realmente la actitud, el deseo de ser un verdadero discípulo de Jesús, voy a aprender de todas las personas que me rodean. Por más que sea un hermano nuevo, porque Dios me puede hablar a través de su vida. Dios lo puede guiar a darme una palabra de ánimo, a regalarme un versículo que estoy necesitando. Amén. Y eso es tener humildad. Y otra versión dice que Dios al soberbio lo mira de lejos, al altivo, pero que al humilde, no solamente que dice acá, le da gracia, sino que lo atiende. Al humilde lo atiende, dicen otras versiones. Al soberbio lo mira de lejos, pero el humilde lo atiende. Dios se acerca a nosotros cuando tenemos un corazón humilde. Amén. Entonces podemos estar congregándonos dentro de la iglesia y tener soberbia. Y eso lo tenemos que eliminar de nosotros. Eso es una obra de la carne. Y la hacemos morir mediante el Espíritu Santo. Bueno, vamos a Mateo 6, 1. Este versículo es bastante conocido. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Y de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es decir, cuando hacemos una buena obra, ¿no? Que no lo estemos divulgando, difundiendo por todo el mundo. Qué precioso que es cuando hacemos detalles que son un secreto entre Dios y nosotros. ¿Sí? Ahora ninguno vaya a decir a la esposa o el esposo, hice un detalle con una persona y le doné el sueldo, ¿no? Y se va al shopping. No, esas trampas no. ¿Quién era esa persona? Yo. No. Detalles. Un detalle que sea de bendición para otra persona. Bueno, llevándolo a lo natural. Me gusta mirar un científico argentino, un neurocientífico, y él explica cómo funciona la mente del ser humano, ¿no? No voy a profundizar mucho, pero él hablaba en uno de sus videos acerca de lo positivo que es tener una buena acción con una persona desconocida. Hacer el bien aleatoriamente sin esperar nada a cambio. Decía, una acción, por ejemplo, estás en una cafetería y pagarle el café a una persona que ves que está sola. Le decís al mozo, yo pago este café. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Dormidos? ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentiríamos? Si vos pedís la cuenta, no, ya está pago. Te sentirías bien, contento. Y esto él lo explica del lado de la ciencia, que libera ciertas sustancias que nos llenan de felicidad, que nos animan, que nos levantan el día. Pero es una bendición tremenda. Y bueno, acá cabe ese dicho, ¿no? Esa frase, haz el bien sin mirar a quién, ¿no? No es un versículo bíblico, pero que es una frase bonita que realmente podemos dar sin esperar nada a cambio. Y que con esos pequeños detalles realmente no le cambiamos la vida a la persona, pero le podemos alegrar el día. No lo estoy mandando a regalar café, pero pequeñas acciones que sean de bendición. A veces
un chocolate, un dulce, a un compañero, a una compañera, hombre con hombre, mujer con mujer, para que no haya confusiones, ¿no? Pero es una bendición. Es una bendición. O pararte un minuto y preguntarle cómo estás. Realmente, que te cuente cómo está en este tiempo la persona. Escucharla. No solamente hablar nosotros. La gente necesita ser escuchada. La gente necesita ser escuchada. Desahogarse, descargar sus problemas. ¿Sí? Hay gente que no tiene con quién hablar. Y nosotros podemos ser esos puntos de conexión con Dios. Estamos dando un servicio que entre comillas es natural, ¿no? Una atención, bueno, estoy escuchando a esta persona pacientemente, le doy ánimo, ¿sí? No le leo un estudio bíblico, no lo lleno, no le doy una ametralladora de versículos bíblicos para que se anime, sino que lo escucho con paciencia, activamente, con amor, y eso es sembrar. Vamos sembrando el reino de los cielos con pequeñas acciones. ¿A qué me refiero con esto? Que lo espiritual que Dios nos da, por ejemplo hoy, cada domingo que nos reunimos, es para que nosotros lo hagamos descender a la tierra. De esta manera el cielo se conecta con la tierra y se hace una realidad. Trae cambio, trae transformación. Amén. Amén. De esta manera vamos sembrando con pequeñas y buenas acciones. Si podés hacer grandes, hacelas. Pero con pequeñas acciones podemos ir cambiando nuestro entorno. Podemos ir cambiando nuestro alrededor. Amén. Amén. A veces cuesta a nuestra carne. Cuando alguien nos habla mal, nos provoca. Que muchas veces por el idioma tenemos conflictos, confusiones, que no entendemos. Pero respirar hondo antes de responder, ¿no? Es un buen ejercicio. Pero sin poner el ojo blanco, ¿no? Porque hacemos así, ¿no? Y ahí ya se ve que estoy enojado, pero pedirle al Espíritu Santo que me dé ese segundo, ¿sí? Para poder entender y responder con amor. Y eso va cambiando nuestro alrededor. Vamos poniendo semillas del reino de Dios. Parece algo que es solamente natural. Pero el mundo no siembra eso, ¿o no? No. El mundo siembra más enojo, más violencia. El mundo siembra más pelea, más gritos. Eso es lo que siembra el mundo. Por eso nosotros tenemos que hacer que el cielo, que lo espiritual que Dios nos da, con todo lo que nos llena, con todo lo que aprendemos cada semana estudiando la palabra, cada domingo con lo que Dios nos habla, llevarlo a nuestra realidad para poder cambiar nuestro entorno. De esta manera, el Evangelio cambia, transforma los lugares, las situaciones, los ambientes. Pero no es que solamente vamos a orar, Espíritu Santo, vení y cambia el ambiente. Nosotros somos los encargados de llevar la luz a cada lugar. Amén. Dice, bueno, este versículo siempre se usa para las ofrendas, ¿no? Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios promete honrarnos. Pero nosotros tenemos que ir en esta situación, en lo secreto, que sea con el Señor. Estoy haciendo bien a una persona, estoy animando, estoy escuchando, le comparto un mensaje, le comparto palabras de ánimo. Lo hago para que el Señor se glorifique en su vida. Pero después Dios promete que nos va a recompensar. Amén. Entonces descansemos en que Dios es fiel, que es justo y su recompensa viene. Amén. Ahora, sabemos de que todo lo que sembramos es un principio de la palabra. ¿Qué pasa cuando sembramos algo? Después cosechamos, pero tenemos un plus, porque Dios nos dice que
todo lo que sembramos, lo cosechamos multiplicado. Ahora, tenemos que ver bien qué semilla estamos poniendo, ¿no? ¿Sí? Tenemos que elegir nuestra semilla, que sea una semilla de bendición. Entonces vas a cosechar una bendición multiplicada. Amén. Amén. De esa manera vamos cambiando nuestro entorno, los lugares, el ambiente. Pero somos nosotros, con nuestras acciones. Es lo que Dios está haciendo internamente en nosotros, se tiene que visualizar. Tiene que salir dentro nuestro. No es, estoy bien con el Señor, estoy bien espiritualmente y estoy como una momia. No, se tiene que ver. Amén. Vamos a 1 de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, manda a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en riquezas inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Cómo nos da las cosas el Señor? En abundancia, para que las disfrutemos. Hay gente que tiene abundancia, pero no tiene este don, no tiene este regalo de Dios, de poder disfrutar las cosas. Y es algo que como familia hemos aprendido. Pasando momentos de estrechez, decir gracias Señor por lo que hoy tenemos. Gracias Señor por esta casa que es chiquita, pero creemos que vos sos abundante, que nos vas a bendecir y nos alegramos en ese tiempo. Pobre nuestras hijitas, la casa era como toda esta habitación y amasábamos sobre ellas, pobre, casi. Escuchaban las máquinas a las 4 de la mañana. Pero dábamos gracias a Dios por ese tiempo, porque sabíamos que era un tiempo, porque estábamos dando lo mejor de nosotros mismos y creyendo que Dios tenía algo mejor. Y Dios nos ha bendecido tremendamente, hermanos. Nos ha bendecido mucho más de lo que imaginábamos nosotros, de lo que estábamos esperando. Pero es Dios quien abre el camino delante nuestro. No es nuestra sabiduría, no son nuestros contactos. De que, bueno, yo conozco a alguien que tiene un trabajo allá y que pagan más. Amén. Vos, si anhelás un mejor trabajo, tenés que buscarlo, ¿o no? Bueno, pero el que va a abrir la puerta es Dios. Amén. ¿Sí? El que nos da gracia es Dios. Y el que nos da este don de poder disfrutar lo que tenemos, sea poco o sea mucho, es Él. Y hay gente que tiene en abundancia, de sobra, pero no lo puede disfrutar. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, cuando tenga de sobra, cuando tenga en abundancia, ahí voy a ser feliz. Y estamos persiguiendo las bendiciones. Estamos persiguiendo las bendiciones. Y realmente no tenemos que buscar las bendiciones. Porque Dios prometió que si ponemos, primeramente, ¿qué? Su reino, todo lo demás va a ser añadido. Entonces, si creemos de esta manera, le creemos a la palabra, creemos en su promesa, Él lo va a cumplir. De hecho, ¿escucharon? ¿Recuerdan el versículo que dice que las promesas de Dios son en Él? Sí y amén. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque muchas veces se entiende que cuando Dios nos da una promesa, yo tengo que decir sí y amén a todo lo que me dé Dios. Pero en realidad, esta frase, sí y amén, era como un certificado que esa promesa se iba a cumplir, que era infalible, que su cumplimiento era sí o sí. Entonces, si creemos de esta manera, que si ponemos en primer lugar su reino, si buscamos su reino y su justicia, primeramente todo lo demás va a ser añadido. Y lo vamos a ver, va a ser una realidad en nuestra vida. Pero tenemos que buscar su reino primeramente, su justicia, y eso se va a notar en nuestras relaciones. Cómo compartimos con nuestros hermanos, cómo compartimos con los compañeros de trabajo. Eso se va a notar en cómo nos relacionamos con las demás personas.
se hace visible qué es lo que yo estoy creyendo. Porque puedo confiar. No voy a estar mirando nuestra cultura. Yo hablo de Argentina, ¿no? Es siempre tratar de sacar ventaja. La picardía argentina, ¿no? Se dice en el país. Y de hacer negocio y bueno, le vendo un poquito menos. O si el auto está roto, lo pinto un poquito por arriba y lo vendo más caro, ¿no? Y eso es confiar en el dinero. No estoy confiando en Dios. Tengo que ser justo. Tengo que buscar la justicia de Dios. Amén. Y eso no tiene que estar en nosotros como hijos de Dios. Y se va a ver porque vamos a descansar. Bueno, esta vez nos pasa a veces que hay poco trabajo. Bueno, hay poco, pero Dios me va a dar la sabiduría para administrar. No voy a estar tratando de sacar ventaja o de mentir o hasta robar, ¿no? Algunas personas tienen que anotar su horario de entrada y salida y bueno, anoto una hora más, total, no pasa nada. Y eso es robar. Eso no es buscar el reino de los cielos y su justicia. Es un ejemplo, no digo. Es un ejemplo. Pero necesitamos confiar y creer en sus promesas, que se cumplen sí o sí. Eso es lo que significa sí y amén. Es un certificado, es una garantía. Lo que Dios te prometió, lo va a cumplir en tu vida. Amén. Entonces debemos confiar en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, dice, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el futuro y echen mano a la vida eterna. Amén. La palabra nos insta a ser generosos, a que estas acciones, como hablábamos recién, que son pequeñas, pero que van a ser una bendición para las personas que nos rodean, son un tesoro que estamos guardando en el cielo. Y como cantábamos hoy, el Señor viene pronto y viene con su recompensa. Él es galardonador de quienes lo buscan. Entonces, todo lo que hagamos en el Señor, para el Señor, todo va a tener una recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa de parte de Dios? Yo quiero todas las bendiciones que Dios tenga. Toda la recompensa. Por eso, como cantábamos hoy, quiero gastar mi vida para Él. Quiero gastar mi vida para Él. Lo que hacemos, no lo hacemos para nosotros mismos, para que nos conozcan a nosotros, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y por su gracia, por su misericordia,